Y en Más de Uno Ibiza y Formentera vamos a charlar tranquilamente con un buen amigo y un buen amigo de Ibiza, de la isla de Ibiza. La lleva también en el corazón, como nos pasa a todos los que un día, por cualquier motivo, por algo, por el viento que pasaba por aquí, discurrimos por el Mediterráneo y nos enfrentamos directamente a ese gran gigante de piedra que es Esvedra y nos llamó la atención. No sé si a nuestro invitado le pasó también o la descubrió por otros vínculos. Posiblemente por otros vínculos, ¿no? Como todo el mundo, al fin y al cabo siempre en el segundo o tercer paso siempre te tropiezas con Esvedra. Pero sí, llegas aquí y te engancha la isla. No sé por qué, pues no hay una explicación lógica de por qué, ¿no? Es simplemente que te encuentras a gusto, una belleza, unos amigos, las amistades pues son siempre como más entrañables. Quizá porque aquí estás en una actitud distinta a la que pudieras estar en Madrid, ¿no? Pero yo sí construí la casa que tengo, la construí hace ya 21 años. 21 años, 22 años. En ese tránsito, en esos 21, 22 años que llevo viviendo aquí, porque antes ya venía desde hace otros 20 años más o menos, en ese tránsito pues han pasado muchas cosas en la vida. 20 años es una parte importante de la vida, ¿no? He tenido 2 separaciones, etcétera, etcétera, momentos duros posiblemente en la vida o un tanto, digamos, abrumadores, ¿no? Y sin embargo yo todo el recuerdo que tengo de Ibiza, todo el recuerdo es bueno. No hay en mi mente, cuando pienso en Ibiza o pienso en mi casa, todo lo que ha pasado ahí en esos últimos años, o en los años que llevo viviendo ahí, todos son recuerdos placenteros, todos son recuerdos que me hacen esbozar una sonrisa interior y exterior también. Allí hemos compartido en mi casa, pues, tardes hermosísimas con mis padres, con mis hijos. Hemos podido hablar de infinidad de cosas, que mis hijos conociesen a mis padres, conocerlo en el sentido de que les cuente su vida, ¿no? Que era lo que más promovía yo, que hubiese entre ellos, ¿no? En fin, así transcurre la vida, haciendo una cosa, haciendo otra y quedándote en Ibiza, claro. ¿Has encontrado la Ibiza que buscabas? Lo bueno de Ibiza es que no buscas nada, te va ofreciendo cosas distintas, ¿no? Yo en ese tiempo, yo creo que la primera vez que vine a Ibiza fue debía ser el año 79, y vine a hacer submarinismo y vine a un camping de Portinax. Y desde entonces han cambiado muchísimo las cosas, muchísimo. Y siempre te vas adaptando, ¿no? Posiblemente en la última etapa, al tener una casa, te planteas la vida de una forma distinta en Ibiza, pero anteriormente, que por ejemplo son pues también otros 20 años hasta estar aquí, pues era de otra manera, era más lúdico, ¿no? Mucho más lúdico. Pero yo creo que uno va adaptándose a la Ibiza y Ibiza se va renovando cada año o cada determinado tiempo, va renovándose en una dirección u en otra, para mejor o peor, no lo sé, a cada uno puede contar la historia como le vea. El caso es que yo sigo aquí en Ibiza, eso quiere decir que no me he adaptado mal. No. Bueno, creo que va siendo hora de presentarte, aunque seguramente la gente ya sabe perfectamente con quién estoy hablando. Estamos hoy charlando con Pepe Navarro, locutor de radio, presentador de televisión, innovador y buena gente. ¿Sí? Sí, sí, no, es verdad, porque la cara es el reflejo del alma. Sí. Y es así. Hombre, yo creo que yo hubiese querido ser más hijo de... porque posiblemente las cosas me hubiesen ido de otra manera. Ir con el corazón en la mano generalmente es satisfactorio para ti y los que te rodean, pero en esta especie de jungla es muy difícil. No puedes enseñar el corazón, ni ninguna víscera, ni ningún órgano, ni ningún hueso, no puedes enseñar nada. Bueno, pero gente que ha trabajado contigo dice que eres duro cuando eres jefe. Eso es otra cosa. Una cosa es ser exigente. Cuando tú tienes una responsabilidad de 70 personas que están trabajando contigo y tienes que dar una audiencia y hay unas expectativas, eso no tiene nada que ver. Un programa en directo, un plató de alguna forma es casi un cuartel militar. Tiene que obedecer todo a una orden. No pueden darse miles de órdenes, porque claro, tienes que decidir en segundos una cosa. Esa cámara tiene que estar ahí y no hay duda. Ya no podemos empezar a discutir. No, es que si la pusiésemos en un ensayo, en un programa que no sea en directo, pues sí se permite un poquito esas cosas. Y no mucho, porque el tiempo corre y el tiempo es dinero, ¿no? En la producción. Pero en directo no. En directo no hay posibilidades de consulta. Y alguien tiene que tenerlo claro. Y además el resto del equipo espera lo mismo, que haya alguien que sepa dónde va
y qué es lo que quiere hacer. No, y tiene que haber una cabeza siempre que dirige. Cuando tienes la idea clara, ¿no? ¿El Mississippi te dio cosas y te quitó cosas? Sí, pero yo me quedo con todo lo que me dio. No es el Mississippi el que me lo ha quitado. Bueno, posiblemente lo que se hizo en el Mississippi, ¿no? Posiblemente sí. Mira que nosotros avisamos, el programa se llamaba Esta noche cruzamos el Mississippi, es decir, que vamos a hacer barbaridades y que en el oeste no había orden, ni había ley, ni había absolutamente nada, pero para nadie. Y cruzar el Mississippi era un sinónimo de ir más allá de donde se suele ir a lugares un tanto insólitos, peligrosos, porque es lo que ocurría cuando cruzabas el Mississippi, aquella famosa frase de nunca debiste cruzar el Mississippi. Entonces, es que nosotros elegimos contar la parte más oscura o más escondida de la sociedad, ¿no? Y del comportamiento humano. Y eso, naturalmente, pues podía generar lo que generaba. Sin embargo, ha generado, yo creo, por lo menos por las audiencias que tenemos, pues unas expectativas y un goce importante. A unos les gustaría más y a otros les gustaría menos. Pero lo que ocurre es que el programa aquel tenía de todo. Entonces, al que no le gustaba una cosa encontraba otra, y al que no encontraba otra encontraba la misma, ¿no? Pero sobre todo era un programa sorprendente. ¿Se podría hacer ahora el Mississippi? Sí. O sea que te avanzaste en tu época, en aquella época, digamos, ¿no? No, yo creo que no. El hecho es que funcionó. Si funcionó no es que me avanzase, sino que encontré el momento oportuno para hacerlo, ¿no? Entonces, el problema está en que la industria televisiva no ha avanzado en el sentido que debía avanzar, ni tampoco ha encontrado su auténtico sentido, ¿no? El sentido de la industria televisiva es el sentido de la comunicación, esencialmente. ¿Y quién comunica un ser humano a otro ser humano? Entonces, hoy día estamos teniendo, desde hace ya muchos años, un dominio importante por parte de los ejecutivos, que son los que deciden qué televisión hay que hacer y cómo se viste o qué hay que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para ellos es muy cómodo, al ser un duopolio, es muy cómodo hacer eso porque no les importa tener audiencia o no tener audiencia, porque el dinero va a entrar igualmente, porque solo hay 2 empresas que facturan. Entonces ellos van a facturar exactamente igual. Ahora últimamente con Internet la cosa empieza a flaquear un poco, pero algunos de ellos no tienen capacidad de reacción porque nunca han estado en la pelea, nunca han estado en la competencia y siempre han encontrado justificaciones para su fracaso, entre comillas, ¿no? Entonces ahora pues lo que ocurre es que no existe el programa de autor, que es lo que realmente hace que la gente funcione. Yo siempre pongo el ejemplo de la televisión americana, ¿no? La televisión americana es el paradigma de la profesionalidad y de la capacidad de comunicación y de la magia televisiva y de la industria televisiva, cohesionada, sólida y respetuosa con los integrantes de la industria, tanto productores como directivos, como con todos los actores que participan de esa industria. Y allí, por ejemplo, cualquier cadena tiene 4 o 5 personalidades que son con las que se identifica la cadena. Y después, de vez en cuando, tienen un formato. Aquí en España pasa al revés. Tú identificas una cadena por el formato, pero no tienes nunca una persona que haga cosas muy determinadas. A veces una persona destaca por el motivo que sea, pero no hay una estructura en la que puedas decir, no, hacemos una cadena de comunicación y además también tiramos de otras facetas de la televisión, de la industria, que son los formatos. Ya. Los formatos tienen una ventaja, es eso, que los formatos no necesitan de gente con criterios, necesitan buenos profesionales que se sienten y repitan lo que hay. Y después los programas que realmente llegan a la gente y donde la gente se identifica, pues es muy difícil que se hagan en España. Ya. Muy difícil. Me has comentado con toda la confianza del mundo que te puedo preguntar lo que queramos, dentro del respeto, evidentemente. El Mississippi te dio muchas cosas muy buenas. Conociste a Ivonne Reyes. ¿Te arrepientes de algo de aquella época? No. Con esta perspectiva de ahora. A Ivonne Reyes no la conocí en Mississippi, la conocí en un programa que hice que se llama El Juego de la Oca. No, yo nunca me arrepiento de nada. Yo creo que en mi vida solo me he arrepentido de una cosa. Lo demás es que en el instante en que lo haces, a veces no hay otra alternativa o lo has decidido. Yo generalmente no me muevo por impulsos. Pienso bien las cosas a la hora de tomar una decisión.
El tema de esta señora pues es lamentable. Me ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Una persona que permanentemente aparece en televisión vejándote, insultándote, descalificándote, además con una gran mentira, además sin ninguna base de ningún tipo, inventándose una vida que no ha existido. Me ha hecho mucho daño a nivel social y a nivel profesional, naturalmente, también. O sea, no, y ¿quién tiene la culpa? Pues a lo mejor la culpa tengo yo, pero la justicia yo creo que también tiene un poquito de culpa. Hay una cuestión importante que hay que tener en cuenta. Cuando a alguien le piden una prueba, un juez, y tiene que haber pruebas que evidencien que ha habido, o sea, que existió esa relación o que induzcan a pensar que es así. Todas las pruebas que presentó la señora las tiramos abajo con pruebas. En contrario, fotografías, documentación, testigos. Y sin embargo, la jueza decidió que el niño era mío porque uno de los testigos que ella llevó, que es su amigo, una persona auténticamente deleznable, dijo que él sabía que el niño era mío porque se lo había dicho ella. Esa prueba contundente, definitiva y intocable es la que me dio el niño. Es decir, que yo puedo tener una culpa. Yo me aferré a la justicia y demostré que todo lo que decía era mentira, porque dio fechas y era una detrás otra mentira, todo mentira. Y sin embargo se le dio credibilidad a una señora que estaba mintiendo permanentemente y no a mí. Y entonces la juez pues me adjudicó el niño. Después hemos visto, a los 3 años o algo así, yo decidí que mis hijos estaban creciendo, que sería bueno normalizar la situación. Estuvimos a punto de conseguirlo y ella se retiró en cuanto se enteró que realmente yo no era el padre. Más tarde, ella está huyendo de toda esa historia, en el año 17, ella hace una prueba. Ella hace una prueba porque, como yo estaba insistiendo en hacer la prueba, ella quería estar convencida a la hora de hacerla oficialmente de que yo realmente era el padre, con lo cual contrató unos detectives, me siguieron, me quitaron una prueba de ADN y la llevó a un laboratorio y dio el resultado de ellas que yo no soy el padre. Es decir, eso lo descubrió ella y a partir de eso sigue con la mentira. Se esconde, sigue con la mentira y lo primero que hace es dar una entrevista terrible en lecturas demoledoras, o sea, una mentira tras otra, insultando, lo que siempre ha hecho, ¿no? Pero en plan resumen, y con eso cobrar también. Esta señora ha ido viviendo toda la vida de mí, ¿no? Y bueno, ahora sigue en esa situación en la que yo está escondiendo una gran mentira y eso tiene un precio que se paga muy claramente. Ella tiene una sonrisa en la pantalla, pero detrás de la sonrisa hay un vacío terrible. Hay un vacío que difícilmente va a poder subsanar si no reconoce que miente y subsana la situación en la que está, porque está mintiendo a su hijo también, que eso es gravísimo. El niño tiene 21 años ya no es un niño, o sea, es una de las víctimas. No solo el niño es víctima, yo soy una víctima también, me ha destrozado un poco la vida y después son víctimas también mi familia. Pues no tenemos por qué aguantar una señora que está insultando, descalificando permanentemente. Entonces, bueno, no hay más, hay más. Una persona que vive es como un parásito. Se engancha a ti y Pepe, vive de ti. ¿Qué conclusión crees que puede tener todo esto? ¿Cómo puede acabar? Yo creo que acabará bien. Acabará bien de una manera u otra. Oficial. Hombre, yo creo que ya todo el mundo sabe que no es mi hijo. Yo he demostrado en televisión y algunos compañeros de televisión también han demostrado esa historia que yo no soy el padre. Y sin embargo ella incluso ha llegado a decir que la gente que declara ante el juez es que miente, que son amigos míos. Es una barbaridad, pero es igual, ella es capaz de decir cualquier tontería, cualquier barbaridad. Una persona que miente a esos niveles es invencible. Ahora, lo paga ella. Su cabeza irá de mal en peor. En este instante tiene una obsesión terrible contra mí, es hacerme el máximo daño posible, pensando cómo me puede hacer daño. Y eso posiblemente las gentes que están fuera pues no se dan cuenta. Yo me doy cuenta porque sé de qué va, la conozco y sé lo que ocurre, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, tenía ese acuerdo con Telecinco porque era ella una de las investigadas y ella pidió que apareciese una serie de gente determinada y lo que buscó siempre es hacer el máximo daño a Pepe Navarro. No tiene bastante con 12 años de machaque, de persecución y hacerle daño a Pepe Navarro y a su familia, porque mis hijos la están escuchando desde que tienen 12 y 13 años, ¿no? Y todavía tengo niños de 11 años y 16 años, con lo cual le da igual. O sea, yo creo que estamos ante una persona con un problema mental grave. El día que fuiste al Deluxe, ¿te sentiste acosado aquella noche allí? ¿Acorralado? No, yo nunca me siento acorralado.
Jamás me sentí acorralado. Por mucho que digan, hay una cosa importante en mi caso, yo tengo la conciencia tranquila, no tengo nada de qué esconderme. Aunque me acusen de lo que me acusan, yo sé que eso de lo que me acusan no ocurrió nunca. Nunca ocurrió, con lo cual tengo la conciencia tranquila. Sin embargo, las otras gentes aparecen ahí con una impunidad terrible, contradiciéndose continuamente y demás. Yo jamás me siento acorralado. Se siente acorralado quien tiene miedo. Yo no tengo miedo. Entonces me puedo sentar ante cualquier persona y puedo decir las cosas tranquilamente. Y además tengo pruebas sobre ello también, ¿no? Ya. Documentales, que tengo esa deformación. Tengo esa deformación profesional de que no hablo de una cosa en si no tengo la documentación adecuada, ¿no? Ya. Y en este caso tengo la documentación absolutamente todo para demostrar que es mentira. Yo he tenido mala suerte con la justicia. Tengo que decir la verdad que he tenido muy mala suerte con la justicia. ¿Cómo estás en este momento de tu vida? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy bien, como siempre lo he estado. Yo desde que tengo 14 años inicié un proceso de autocrítica permanente y al final, con los años y con todo lo que he vivido y he corrido y sigo corriendo y viviendo, pase lo que pase, tú estarás bien siempre. A mí me da igual lo que pasa a mi alrededor. Solo me preocupa a mis hijos, la salud esencialmente. Pero lo demás, los elementos, digamos, que a veces nos atosigan, que si las deudas, que si el dinero, a mí eso no me importa. Yo soy una persona honrada y como soy una persona honrada, sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, ya por ejemplo, alguna vez he debido dinero, como todo el mundo, ¿no? No siempre las cosas van bien. Entonces, en algún momento no se ha podido pagar, pues por alguna razón, ¿no? Y yo a la gente le decía, oye, mira, y he dado la cara siempre. Decía, mira, en este instante no puedo, pero yo en cuanto lo tenga, es que tienes que saber, digo, oye, mira, no vamos a discutir. Hay dos posibilidades. Una, o me crees o me denuncias. Elígelo. Yo no me voy a preocupar más. Yo no puedo. Si puedo, hasta ahora te he pagado siempre. Ahora no puedo pagarte. Aquí hay dos soluciones. Escoge la que quieras, pero no discutamos. No merece la pena, porque no... Por mucho que discutamos, yo no puedo pagarte porque si pudiera te hubiese pagado ya. Entonces lo que hacemos es que tú haz lo que quieras. Yo cuando tenga dinero te voy a pagar. Ya. ¿Qué necesitaría Pepe Navarro para volver a los medios? Si es que en algún momento piensas volver. Me han ofrecido varias cosas a lo largo de estos años y demás, pero nunca ha habido algo que me atrayese, ¿no? O por ejemplo yo decía, bueno, pues yo quiero hacerlo de esta manera o de aquella manera, entonces eso no era posible. Bueno, pues entonces no pasa nada. Hay un momento determinado en el que uno lo que quiere hacer es aquello que cree que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, oye, presenta este programa pues mira, yo ahora en este instante no me apetece ponerme a presentar un programa de música o no me apetece ponerme a presentar este tipo de programas. Eso no es que sea bueno o malo, es que a mí en ese instante no me dice nada, ¿no? Hombre, si llegan y te dicen, mira, por cada programa que presentes son 5 millones. Bueno, vamos a ver. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos y vamos a firmar antes de que cambies de opinión. No, y además, ¿qué queréis que haga? Pero claro, ese no es el caso, ¿no? Ya. Generalmente, además, se viene siempre, es que no tenemos dinero, es que no... Esa es el estribillo de siempre, ¿no? No sé si analizas o estudias o te gusta valorar un poco lo que se está haciendo ahora mismo en televisión, ¿no? Porque la radio te queda un poquito más lejos. No sé si para ti sería atractivo también el coquetear con la radio o la televisión es otra historia, es otra película. Hombre, uno siempre vuelve a los orígenes, ¿no? No lo creo que uno vuelva siempre a los orígenes, al revés. El origen lo llevas, eres tú mismo y va contigo. A mí la radio siempre ha sido mi compañera, ¿no? Yo no quería trabajar en la televisión. A mí me gustaba la radio y cuando a mí me ofrecen hacer televisión, tardo 6 meses en reaccionar. Y tardo 6 meses porque no tenía para comer. Porque se me había acabado el dinero y no me llegaba para pagar el alquiler y no me llegaba ni incluso para comer. Yo me compraba latas de sardina y comía la sardina y al final dije, pues tendré que aceptarlo de la televisión. No me queda más narices. A la fuerza ahorcan. Sí, porque no llegaba. Yo no me interesaba la televisión. Posiblemente porque la televisión tampoco... para que tú tengas una atracción hacia algo, tiene que haber alguien que te llame la atención. Entonces, una motivación. Sí. Tienes que tener una especie de guía. Yo, por ejemplo, la radio, desde que era pequeño, escuchaba la radio. Entonces tenía los nombres que me gustaban y los seguía, los ponía cada día, escuchaba la radio, Constantino Romero en música, Arribas Castro no sé cuánto, Juan Castillo Rovira, José María Pallardó, un buen montón de gente que yo seguía y me encantaban, ¿no?
uno de mis momentos más temblorosos de mi vida fue el día que entré en Radio Barcelona a trabajar y me vi en aquel templo de dioses, un chaval de 23 años y todos con 40 y pico, 50 años, y yo haciendo mi programa por las mañanas, ¿no? Entonces, para mí fue importante. La radio no me importaría, lo que pasa es que la televisión es muy completa. La televisión te permite no solo hacer radio, o una parte de la radio, sino que además puedes ir más allá. Pero te digo una cosa, muchas veces a mí me dicen que me traje el formato de América, eso es mentira. Tú ves el Mississippi y es un programa de radio. Es un programa de radio en el sentido de que en un programa de radio das 2 horas, 3 horas y hablas de todo. Y haces chistes y hablas de cosas trascendentales y no sé cuánto. Y el late night americano no es así. El late night americano es un comedy show. Es decir, un programa que dura 45 minutos, porque si durase más no podría ser de humor, y que es comedia. Son entrevistas donde buscas el humor siempre, te importa un poco las declaraciones, donde tienes humoristas, donde tienes monólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hicimos en el Mississippi, ya lo hacíamos en las mañanas de Antena 3, y ya lo hicimos en Televisión Española por las mañanas, es decir, lo único que nosotros damos arriba, y es lo que se hace en la radio. Tú ves, y es una estructura adecuada en los tiempos en la televisión, porque los tiempos siempre son distintos también en la cuestión visual que no en la auditiva, y no es ni más ni menos que un programa de radio, un programa de radio en su estructura. Después tienes que ver también las transiciones, ya es más complejo cómo lo diseñas, ¿no? Pero esencialmente es eso. Lo que yo he hecho siempre ha sido radio. Yo me he pegado horas y horas haciendo radio. Yo recuerdo cuando empecé en Radio Barcelona, que ya venía a hacer cosas, yo hacía de 6 de la mañana a 8:30, a las 8 entraba en la cadena SER con el tema de la informativo, y a las 8:30 dejaba Barcelona, en la calle Caspe, y salía en coche corriendo hacia Sabadell, porque en Sabadell tenía otro programa a las 9:30 de la mañana, hasta las 12, que eso lo habíamos comprado nosotros con una productora que monté de radio, y lo teníamos comprado con nuestros clientes, buscamos los clientes, y así hice mi primer 1.000.000 de pesetas. Con 24, 25 años hice mi primer 1.000.000 de pesetas. Ya. ¿Te queda algo de ese millón? Yo creo que ha crecido mucho. Últimamente, desde hace unos años se han abierto nuevas ventanas de comunicación. Las nuevas tecnologías nos ofrecen unas posibilidades. ¿No has pensado montarte tu canal particular y emitir, o como han hecho otros, por ejemplo, Iker Jiménez, que tiene su espacio allí y él hace sus cosas y los seguidores saben dónde poder encontrarlo? ¿O no te gusta el tema nuevas tecnologías? Posiblemente me ha cogido demasiado joven. Demasiado joven. Fíjate, sí. Yo creo que no me ha cogido con la necesidad. Entonces me ha cogido que soy un espectador de lo que está pasando ahí, tengo una participación, pero entiendo que cualquier cosa que haga para el público, por el respeto al público, hay que hacerlo con cierto nivel. Entonces ese nivel supone dinero y hay que generar ese dinero, ¿no? A mí me ofrecían a veces vamos a hacer cosas en Internet y tal. Yo decía, ¿tienes dinero para cubrir 2 años? Ya. Hombre, no, en Internet cualquier cosa. Digo, no, Internet cualquier cosa no. O sea, a mí no me importa que un chaval de 18 años haga cualquier cosa que otro, pero yo no voy a hacer cualquier cosa, porque para hacer cualquier cosa me quedo en mi casa. Hacemos algo interesante o no hacemos nada interesante. Después ya veremos cómo funcionan las cosas, pero de entrada que tengamos la garantía de que la gente se le contrata y se va a trabajar. No que si funciona o no funciona, a ver qué pasa. Porque para eso no necesito a nadie. O tú vienes porque tienes dinero. Si tienes dinero, produces esto. Pero ahora para intentar dirigirme, que yo me juegue la vida ahí, y tú no sé cuándo, no merece la pena. Y el prestigio, porque siempre te juzgan por lo último que haces. Claro, eso siempre es así, ¿no? Pero vamos, que yo no he hecho nada en los medios de momento, pues por eso, porque nada de lo que podía hacer me ofrecía garantías de que iba a estar a un cierto nivel, ¿no? Tenemos poca memoria, ¿verdad? No recordamos lo que han hecho los grandes de la televisión, de la radio. Se olvida pronto en España, ¿no? Sí, y se destruye rápidamente a cualquier persona. Por ejemplo, hay una cadena, Telecinco, ha sido terrible para todo el mundo, ¿no? El escarnio que se ha hecho con La Pantoja, por ejemplo. Es terrible, terrible. Bueno, recientemente tenemos lo de Tamara también, que le están todo el santo día dando un protagonismo que, pobrecilla, al fin y al cabo, ha cortado una boda. Es terrible. Yo contaba el otro día que yo tengo una sentencia. Yo denuncié una época en que
Telecinco y Antena 3 también en su momento, me perseguían, era una barbaridad. Yo me levantaba por la mañana y escuchaba lo que escuchaba y decía, no, el nombre es mío, pero todo eso que cuentan, ¿de dónde lo sacan? Invenciones, personas que no conoces, hablando que te conocían, que yo conozco, no sé qué. Y naturalmente, en lugar de escuchar, pues, por ejemplo, las opiniones de personas que están cercanas a ti, que han trabajado, pues escuchaban siempre las voces negativas, que son muchas, ¿no? Uh-huh. Son muchas las voces negativas que interpretan las cosas como le da la gana y en conveniencia de destruir o no destruir. Y entonces yo recuerdo que en una de las demandas llegamos hasta el Tribunal Supremo y la sentencia del Tribunal Supremo decía que se ha practicado la técnica de los manipuladores de los medios de comunicación, y es repetir una mentira hasta intentar convertirla en verdad. Eso lo dice el Tribunal Supremo, no lo digo yo, el Tribunal Supremo. Yeah. Y eso es muy grave cuando así se acusa a un medio de comunicación. No pasa nada. Absolutamente nada. Y mientras tanto destrozan tu vida, destrozan tu amor propio. Lo que ocurre que, bueno, uno ya está más o menos hecho, pero yo sé de personas a las que han machacado, perseguido con mentiras y más mentiras, que lo han destrozado. Ya. Lo han destrozado. Y sin embargo ahí sigue esa cadena de televisión, ahí siguen esos programas que son delictivos. Directamente, la mentira es la base de todo lo que... Sí. Además, yo creo que ha creado una generación, porque en la política la mentira ya se ha convertido también en una moneda de cambio, que es lo mismo que ha pasado ahí. Entonces, estamos hablando de una generación sálvame. Pedro Sánchez es un heredero de una generación determinada donde la mentira es la base absolutamente de todo. Sus políticos son exactamente igual. Es una época en la que la mentira es la moneda de cambio habitual para estar en público y no importa, yo digo una mentira y después pues la desmiento, ¿y qué más da si no importa? Difama que algo queda siempre. Uh-huh. Porque siempre hay quien se queda con la duda de, hombre, si lo han dicho, por algo será. Cuando el río... Ya. ¿Cómo es? Cuando el río suena agua lleva. Sí. ¿Qué hace reír a Pepe Navarro? ¿Qué divierte a Pepe Navarro? Mira, lo último que me hizo reír mucho, bueno, aparte de mis hijos, ¿no? Yo, mis dos hijos, los cuatro, ¿no? Los cuatro tienen un sentido de humor. Además tenemos una frase que siempre hacemos, humor. Levantamos el dedo. Y a mí, mis hijos me hacen reír. Además, me gusta que ellos que hayan cogido el humor como un elemento importante en su vida. Mi hijo pequeño, por ejemplo, con 11 años, le encanta contar chistes. Siempre que puede estar contando chistes, siempre no. La que tiene 16 años es una niña que busca siempre cómo sacarle punta a las cosas, ¿no? Y lo bueno es que ambos, y los demás también, aunque son mayores que ellos, la primera persona a la que sacan punta para sacar humor es de ellos mismos, lo cual es un humor muy sano. Y eso es una muestra de inteligencia. Reírse de uno mismo es una muestra de inteligencia. Sí. Mi hijo se ríe, por ejemplo, juega fútbol y al principio se cabrea cuando falla una pelota, pero después se ríe de lo que ha hecho. Y bueno, papá, no sabes, y yo ya pelota y no sabía qué hacer. Ay, señor. Pues hasta aquí hemos llegado, amigo mío. Bueno, yo me pasaría horas hablando contigo. Sí. Te invito a que vengas otro día y charlamos un ratito más. ¿Qué tal, sí? Porque yo te veo así en los medios. En las nuevas tecnologías te veo reflexionando contigo mismo. Ajá. ¿Sabes? Te veo perfectamente así. Sí. Y yo estoy segurísimo que mucha gente te escucharía. Mucha gente te escucharía. No lo sé. Y para eso no hace falta dinero. Ya te lo digo yo. Te montas un canal en YouTube. Hace falta ganas. Sí, y un poquito de tiempo y ya está. Pero sobre todo que te divierta. Sí, no, hombre, cuando has trabajado como he trabajado yo, o tú en tu trabajo, esto es una forma de vida. Buena, mala, regular, o ni se sabe, ¿no? Yeah. Pero no estaríamos aquí si esto no fuese una forma de vida. Es muy vocacional. Y es más que vocacional, esto es una forma de vida, es una forma de entender la vida, de conocerla, de aprender, de progresar, de evolucionar. Te quedan muchas cosas que contar. Yo creo que sí. Me he callado muchas cosas. No, pero tengo muchas cosas que contar que tengo que aprender todavía y contarlas. Sí, como se suele decir, esto es una historia que será contada en otro momento. No tiene que ser. Pepe Navarro, ha sido un placer, amigo mío, charlar contigo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.